Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio que nos habíamos quedado. Ajá. El ejercicio de aquí nos está pidiendo simplificar la siguiente expresión. Ajá. En este caso yo tengo un 2 a la 3 por 5 a la menos 2 por 2 a la menos 2 por 5 a la 4. Ajá. Antes de realizar este ejercicio, lo que tenemos que saber son las siguientes leyes de los exponentes que vemos aquí. Ajá. Que es a la 0, a la m por n, que es cuando una base está multiplicada a un exponente y está otra vez multiplicándose, que es n. Después es a por b por c, que todos están elevándose a un exponente, ¿de acuerdo? Y la última es cuando tengo a entre b elevado a la m. Ajá. ¿Cómo se van a resolver estos ejercicios? De la siguiente forma, ¿ok? Si yo tengo un número elevado a la 0, mi resultado siempre va a ser 1. Si yo tengo a la m por n, mis exponentes se van a multiplicar y mi base va a permanecer igual. ¿Cuál es mi base? A. Y los exponentes se van a multiplicar. Entonces se va a multiplicar m por n. Ajá. Después, cuando yo tengo el siguiente ejercicio, que son diferentes bases, que las bases es a, b y c, y están elevadas a un exponente m, lo que pasa es que voy a distribuir el exponente a cada base. En efecto, va a quedar como a la m por b a la m por c a la m, ¿ok? Después, ¿qué pasa cuando yo tengo una base con otra base diferente? Voy a poner a la m, de igual forma es distribuir a cada una de las bases su exponente de la siguiente forma, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una base que es a la 2 por a la 3? Mi base va a permanecer igual y mi exponente se va a sumar, que en este caso es 2 más 3 es igual a 5. Entonces mi base va a ser a la 5, ¿ok? De ser dos términos con base a con diferente exponente, se simplificó y se quedó como a la quinta, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, Daira y Axel? Ok, entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Antes de yo darme cuenta, tengo que visualizar aquí que tengo misma base que es 2 y 2 son las que marqué con color rojo. Y las otras bases que se parecen, ¿cuáles son? 5 y 5, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que las únicas bases que se pueden sumar entre ellas son las que son iguales. En este ejercicio, el 2 al cubo y el 2 a la menos 2 son los únicos que se pueden sumar entre ellos. Y en el siguiente caso, que es 5 a la menos 2 solo se puede sumar o se puede agrupar con 5 a la cuarta, ¿de acuerdo? Entre ellos, entre 2 y 5 no se pueden agrupar porque son términos diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el primer término, que en este caso va a ser mi base 2 por mi base 2 elevado al cubo por mi base 2 elevado a la menos 2. Ajá. Ese es el primer término que voy a agrupar. Después, el siguiente término es la base 5. Voy a poner mi base 5 elevada a la menos 2 por mi base 5 elevada a la 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos son los términos que sí se pueden agrupar entre ellos. ¿Ok? Entonces, en este mi base va a permanecer igual, que es el caso que vimos al último, este de acá, y los exponentes se van a sumar, que en este caso es 3 más menos 2. Ajá, que en este caso yo lo pongo así.
Y el siguiente, ¿cuál sería? 5 a la ¿qué? A la menos 2 más 4, ¿ok? Acuérdense que ¿qué me está diciendo aquí? Que esta es una multiplicación de signos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar para acá los resultados, que va a ser 2 a la ¿qué? ¿Cuánto es 3 más menos 2? Daira o Axel, ¿cuánto es? O 3 menos 2, ¿cuánto es? Perdón, Daira. Otra vez, más fuerte, es que no te escucho muy bien. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuánto es 3 menos 2? Uno. ¿Sí está bien, Axel? Sí, es uno. Ok. Después, el siguiente sería ¿qué? 5. ¿Y cuánto es más 4 menos 2? Dos. 2. Ajá, entonces tengo un 2 a la 1, que va a ser 2, y un 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿Ok? ¿Y cuánto es 25 por 2? Axel y Daira. 25 por 2, chicos. 50. 50. Muy bien, Daira. Entonces, mi resultado de la siguiente expresión es 50. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? No. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio, chicos, que es el siguiente, ¿ok? Nosotros para poder resolver la siguiente expresión es necesario que recordemos la siguiente definición. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo a entre a al cuadrado entre a al cuadrado, cuando tenemos misma base, los exponentes se van a restar y va a permanecer mi misma base, ¿ok? Entonces, la misma base es a y yo voy a restar 2 menos 2. ¿Cuánto es 2 menos 2, chicos? 0, ¿verdad? Entonces, todo número elevado a la 0 me va a dar 1, ¿ok? En este caso fue particular porque me dio 0, pero en el siguiente ejercicio no es necesario que me dé 0, ¿ok? Vamos a ver qué cantidad nos va a salir. Entonces, yo tengo que darme cuenta que, ¿cuáles son las bases que se van a repetir? 2 con 2, que esas se pueden agrupar porque son términos semejantes, y 3 con 3, ¿ok? Entonces, voy a poner el primer número, que es 2 a la 5, entre 2 a la 3, o sea, al cubo. Recuerden que mi base permanece igual y los exponentes se van a restar, ¿ok? 5 menos 3 es igual a 2, ¿ok? Entonces mi resultado es 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio, que de base tengo 3 a la menos 4, y el siguiente es 3 a la menos 3. Ajá. Entonces queda la misma base y vamos a decir 4, perdón, menos 4 menos 3. ¿Ok? Es muy importante que se acuerden de colocar el menos. Ajá. Entonces me queda mi misma base, que es 3 menos 4, y vamos a hacer la multiplicación de menos por menos, más. Ajá. Ay, déjenme ponerla más para acá. Más 3. ¿Ok? Entonces va a quedar mi base 3 y menos 4 más 3. Recuerden que signos diferentes se restan y permanece el signo del mayor.
el mayor es 4, o sea, va a ser negativo, y 4 menos 3 es 1, ¿ok? Otra cosa importante que tienen que ver ustedes es que, en este caso, cuando una potencia está elevada de forma negativa, para que yo la tome positiva o yo tenga un número que sí pueda ser real para mí y nosotros entendamos, es que siempre se va a poner de la siguiente forma. Vamos a agregar un 1, una línea fraccionaria y poner el resultado que me salió elevado a la potencia positiva, ¿ok? ¿Sí entendieron esa parte, chicos? Daira y Axel. Sí. Ok, entonces mi resultado va a quedar 1 sobre 3, ¿sale? Entonces me quedó un tercio. Ahora, ya que tengo yo esos dos números que me salieron, fue un 2 al cuadrado por un tercio, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Es una multiplicación. Yo voy a desarrollar el primer término, que es un 2 al cuadrado, que me da 4, y el siguiente término es un tercio, ¿ok? Recuerden que para la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Acuérdense también, cuando yo tengo un entero, le pongo un 1 abajo para que sea factible para nosotros multiplicar esa fracción, ¿de acuerdo? Esas dos fracciones. 4 por 1 me da 4 y 3 por 1, 3. Entonces, mi resultado de toda esta expresión aritmética va a ser como resultado lo que voy a encerrar de color negro, ¿ok? Que son 4 tercios, ¿de acuerdo? Ok, chicos, vamos con el siguiente ejercicio. En este caso yo tengo un 27 al cuadrado y un 9 al cubo. Ajá. Entonces yo voy a tener que descomponer ese 27 en sus factores primos o entre sus divisores. Ajá. Nosotros tenemos el 27 y recordemos que es divisible entre 3. Ajá. Este es 27 entre 3 es 9. El 9 también tiene como divisor al 3. 9 entre 3 es 3. Y 3 entre 3 es 1. ¿Ok? Entonces significa que ese 27 es equivalente a tener, le pongo aquí 27, es igual a ¿qué? A tener un 3 a la ¿qué? Al cubo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está repitiendo 3 veces. ¿Ok? 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Ok? Después vamos con el número 9. Este número 9 también lo hicimos en esta parte de aquí, de la división de factores del 27, pero la volvemos a hacer acá para que ustedes entiendan. El 9 es divisible entre 3. 9 entre 3 es 3. Ajá, déjenme ponerlo más bonito. 3. Después, 3 entre 3 es 1. Significa que el 9 es equivalente o se puede expresar de la siguiente forma, que es un 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repite una y 2 veces, ¿ok? ¿Para qué yo hice esto? ¿Por qué descompuse? Porque ya me estoy dando cuenta que tengo mismas bases, ajá, y mi objetivo era que tuvieran misma base mis términos, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Ese 27 es un 3 al cubo elevado al cuadrado. Ujú. Después, sobre ese 9, perdón, ese 3 elevado al cuadrado y nuevamente elevado al cubo. ¿Ok? Después, ¿qué pasaba en este ejercicio?
Si yo tenía, lo voy a poner con color amarillo, si yo tenía una a la m por o elevado a la n, ¿qué pasaba con mis exponentes? Se quebraba la misma base y los exponentes se multiplicaban, ajá, m por n. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si se dan cuenta, los dos están elevados a otro exponente. Entonces, se van a poner de la siguiente forma. Ese numerador se va a poner como 3 y los exponentes se multiplican. 2 por 3 son 6 sobre 3 a la que 2 por 3 son 6. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con este ejercicio que es el que vimos anteriormente? Se queda la misma base y los exponentes se van a restar. 6 menos 6 es igual a 0. Ajá. Y mi 3 se va a quedar elevado a la 0. Entonces, por lo tanto, mi 3 a la 0 es igual a 1. ¿Ok? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de simplificar nuestra expresión con los factores primos de mis términos, ¿ok? En este caso, este 6 que yo tengo aquí se puede expresar como un 2 por, déjenme bajarlo más, porque si no, no me va a dar. 2 por 3 elevado a la que, chicos, a la 3. Ajá. Después por 3 elevado al cuadrado sobre un 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 2, ¿ok? Recuerden que este 2 por 3 es el 6 que tenemos aquí, que estoy marcando, y este 9 es también equivalente a 3 al cuadrado, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este de aquí de 2 por 3 se puede distribuir. ¿Qué significa? Que podemos decir que es un 2 al cubo por 3 al cubo y vuelvo a poner mi siguiente término que es 3 al cuadrado. Vamos con los denominadores, que en este caso es un 2 al cubo por 3 y como mis exponentes están de la siguiente forma, es como si tuviera un ¿qué? Un 2 por 4. Ajá, que es 2 por 4 son 8. Entonces vamos a resolverlo. Este de aquí, como es lo mismo entre lo mismo, es 1, se pueden eliminar. Y el siguiente es un 3 al cubo por 3 al cuadrado sobre 3 a la 8. Ajá. Después, ¿qué pasaba cuando teníamos mismas bases? Se estaban multiplicando, pero teníamos diferentes exponentes. Se ponía la misma base y los exponentes se suman, que es 3 más 2 son 5. Ajá. Sobre 3 a la 8. De igual forma, tienen misma base, pero se están dividiendo. Se queda la misma base y los exponentes se van a restar, que es 5 menos 8. ¿Ok? Mi resultado es 3 a la menos 3. Recuerden que cuando teníamos un exponente de forma negativa, se pone de la siguiente forma. Un 1 sobre 3
al cubo, ¿ok? Y lo vamos a desarrollar, que es 1 sobre 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, mi resultado es el siguiente, que voy a marcarlo con un círculo negro, ¿ok? Ese sería mi resultado.